Hay personas que llegan con las palabras correctas, actitudes encantadoras y una presencia que transmite seguridad. Al principio, todo parece encajar perfectamente. Sientes que puedes confiar, abrirte, relajarte. Pero el tiempo, que tiene el extraño don de revelar lo que las intenciones esconden, comienza a mostrar pequeños desvíos, incoherencias sutiles, gestos que no coinciden con los discursos. Y aún así, dudas. Prefieres creer en lo mejor. Al fin y al cabo, nadie quiere desconfiar de quien ama, de quien cuida, de quien parecía tan sincero. Solo que después viene la caída. La ruptura. La decepción que no avisa antes de entrar. Y lo que más duele no es solo la mentira del otro, sino la sensación de que tú mismo te traicionaste. De que, en algún nivel, viste las señales y elegiste ignorarlas. No por ingenuidad, sino por necesidad. Porque todos quieren creer que es posible confiar de verdad en alguien. El dolor que queda no es solo el de la pérdida. Es la humillación silenciosa de haberse dejado llevar, de haber ofrecido lo mejor de sí mismo a alguien que, en el fondo, solo estaba interesado en manipular, absorber o usar. Y lo peor es que, después de eso, cualquier nueva relación se convierte en un campo minado. Ya no sabes si puedes confiar, ni en quién, ni cuándo. Y pasas a vivir con la duda constante. ¿Y si esto vuelve a pasar? Nietzsche, con su brutal lucidez, decía que toda relación humana es una guerra disfrazada de afecto. Que detrás de las buenas intenciones, muchas veces, se esconden deseos de control, carencias disfrazadas de amor y ego disfrazado de cuidado. No nos ofrece consuelo, sino una herramienta poderosa, la capacidad de ver más allá de las máscaras. Y eso es lo que vas a descubrir en este vídeo. Vamos a hablar sobre cómo identificar patrones ocultos, señales emocionales que revelan intenciones disfrazadas y trampas psicológicas comunes. Y más que eso, vas a entender por qué caíste antes, y cómo evitar caer de nuevo. No se trata de volverse frío, sino de volverse lúcido. Porque cuando aprendes a ver con claridad, el mundo no cambia, pero dejas de ser una presa fácil. Este vídeo es para quien ya confió y pagó caro. Para quien se cansó de culparse por haber creído demasiado. Y para quien está listo para desarrollar una visión más aguda, sin perder la sensibilidad. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El dolor que viviste no fue en vano. Puede ser el inicio de una nueva forma de ver. Y Nietzsche puede mostrarte el camino. El precio de confiar en quien solo sabía fingir. Hay dolores que no dejan hematomas visibles, pero corroen por dentro. Son heridas emocionales silenciosas que se forman cuando alguien en quien confiaste mostró, demasiado tarde, que solo estaba interpretando un papel. Y lo peor no es lo que esa persona hizo. Es todo lo que tú creíste antes de que sucediera. Porque creer implica despojarse de las defensas. Y fue exactamente eso lo que hiciste. Bajaste la guardia, ofreciste lo mejor de ti, dejaste que alguien entrara en lugares que solo existían porque tú los habías cultivado con cuidado. Todo comenzó con el brillo en la mirada, con la rara sintonía, con los pequeños gestos que parecían pruebas de afecto genuino. Quisiste creer que, finalmente, habías encontrado a alguien diferente. Y ese deseo era tan fuerte que silenció tu intuición. Las señales estaban ahí, discretas, tímidas, camufladas. Un comentario pasivo-agresivo, una omisión extraña, una risa fuera de lugar. Pero racionalizaste, diste el beneficio de la duda, intentaste ser justo, empático, comprensivo. Porque eso es lo que hacen las personas buenas. Solo que, mientras tú hacías esfuerzos sinceros por fortalecer el vínculo, el otro jugaba con tus emociones. No era amor, era manipulación disfrazada de cuidado. Presencia estratégica para ganar confianza. Frases cuidadosamente elaboradas para generar apego. Y cuando te diste cuenta, ya estabas emocionalmente atrapado. Ya habías hecho planes. Ya habías bajado la guardia. Ya habías puesto demasiada expectativa en quien ofrecía poco. O peor, ofrecía solo lo que sabía que tú querías ver. El momento de la ruptura es un trauma psicológico. Porque no solo arranca a la persona de tu vida, también arranca la confianza que tenías en tu propio juicio. Empiezas a dudar de ti mismo. ¿Cómo no lo vi? Se vuelve un mantra amargo. Y la mente vuelve repetidamente a los recuerdos, como si revisando los hechos fuera posible cambiar el final. Pero no cambia.
Lo que cambia es tu visión. Lo que cambia es la forma en que decides seguir después. Lo más doloroso es entender que no fue solo ingenuidad. Fue carencia, fue esperanza, fue la necesidad humana de conexión. Quien ama quiere creer, y quien quiere creer es vulnerable a quien sabe mentir con afecto. Ese tipo de manipulador no grita, no exige, seduce con calma, se adapta, simula empatía, siente dónde está tu herida y promete ser la cura. Pero todo eso es táctica. Una performance cuidadosamente construida para desarmar tu razón y capturar tu emoción. Después de la decepción, viene el ciclo destructivo. Miedo a abrirse de nuevo. Sospecha de todo el mundo. Inseguridad afectiva. La sensación de que tal vez el error fue ser demasiado bueno. Confiar demasiado. Amar demasiado. Y eso es cruel, porque hace que el dolor de la traición se transforme en desvalorización personal. Como si fueras débil por haber creído. Pero aquí está la verdad. No fue debilidad. Fue humanidad. Solo que ahora, esa humanidad necesita ser protegida con conciencia. Es en ese punto donde muchos comienzan a cerrarse, a construir muros emocionales. Pero hay otro camino. Entender cómo funcionan las personas. Cómo actúan los manipuladores. Cómo aparecen las señales, incluso cuando intentan esconderse. Y, principalmente, entender por qué tú ignoraste esas señales. Esa parte es fundamental, porque mientras no entiendas lo que te cegó, seguirás corriendo el riesgo de caer en las mismas trampas, solo que con rostros diferentes. Nietzsche decía que las personas se acercan con máscaras, y que toda relación exige un juego de apariencias. Eso no significa que todos sean falsos, pero sí que muchos esconden intenciones detrás de discursos bonitos. Y si no sabes mirar con profundidad, siempre serás engañado por la superficie. La mirada entrenada no nace con nadie. Se construye con conocimiento, con dolor elaborado, con experiencia emocional comprendida. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Entender el funcionamiento de la mentira emocional es el primer paso para no volver a colocarte en el mismo lugar de dolor. Cuando aprendes a identificar patrones de comportamiento manipulador, cuando reconoces el discurso que disfraza el egoísmo, cuando ves la diferencia entre afecto real y afecto estratégico, te liberas. No para amar menos, sino para amar mejor. No para desconfiar de todos, sino para confiar con criterio. Este video es una reconstrucción, un proceso de retomar el control emocional que te fue quitado. Porque no basta con decir he aprendido. Es necesario entender lo que pasó con una claridad brutal. Y eso exige coraje. El mismo coraje que tuvo Nietzsche para mirar al ser humano sin romanticismo. Para él, quien ha sobrevivido a un gran dolor, no debe volverse cínico, sino lúcido. El dolor puede ser la semilla de la sabiduría, si decides no ignorarlo. A continuación, vas a conocer las verdades de Nietzsche que lo cambian todo. Porque cuando comprendes la estructura oculta de los vínculos humanos, nadie más te confunde. Aprendes a ver lo que está detrás del encanto. Y lo más importante, aprendes a confiar de nuevo, con los ojos abiertos. Nietzsche y el arte de ver detrás de las máscaras. Nietzsche no era un filósofo preocupado por ofrecer consuelo. No creía en la bondad espontánea de las personas, ni en la pureza de los vínculos sociales. Para él, todo comportamiento humano lleva, en mayor o menor grado, una intención disfrazada. Y es justamente esa lucidez brutal la que hace de su obra una herramienta poderosa para quien ya ha sufrido por confiar demasiado. Según Nietzsche, las personas viven tras máscaras, y esas máscaras se crean no solo para esconder lo que está mal, sino también para protegerse, manipular o sobrevivir. Cuando afirma que todo espíritu profundo necesita una máscara, no está diciendo solo que usamos disfraces, sino que muchas veces, ni nosotros mismos sabemos lo que realmente somos. Eso significa que la mentira más peligrosa no es la que el otro te cuenta, sino la que se cuenta a sí mismo. Las personas que manipulan emocionalmente no se ven como manipuladoras. Se convencen de que son cuidadosas, sensibles, honestas. Y ahí está el problema. Sus verdaderas intenciones quedan protegidas incluso de ellas mismas. Nietzsche nos invita a mirar la esencia humana como algo movido por la voluntad de poder, un impulso interno que, en distintos niveles, quiere dominar, controlar, vencer. Esto no se manifiesta solo en grandes líderes o tiranos. Está presente en las pequeñas disputas cotidianas, en las relaciones, en las amistades, en los juegos emocionales que libramos sin darnos cuenta. Cuando alguien te seduce con afecto y luego desaparece,
Muchas veces no es crueldad pura. Es el deseo inconsciente de conquistar y tener control sobre cómo te sientes. Este entendimiento transforma completamente la forma en que interpretamos los comportamientos. Aquel que te prometió amor eterno y desapareció, tal vez nunca tuvo malas intenciones, pero estaba siendo guiado por fuerzas internas que ni él comprendía. Nietzsche decía que la mayoría de nuestras decisiones no son racionales, sino instintivas. La razón viene después, como una excusa elegante para justificar lo que el deseo ya había elegido. Aplicar esto a las relaciones es entender que no siempre las personas mienten para engañarte, mienten porque aún no han enfrentado la verdad sobre sí mismas. Y eso no disminuye el daño que causan. Al contrario, lo hace todo más peligroso, porque alguien que cree estar siendo sincero es mucho más convincente que un mentiroso consciente. Nietzsche nos propone un nuevo tipo de mirada, una mirada desconfiada, pero lúcida. No una mirada paranoica que sospecha de todo y de todos, sino una mirada que investiga, cuestiona, observa los detalles. Él sugiere que dejemos de buscar verdades absolutas sobre los demás y comencemos a buscar coherencia. No importa lo que alguien diga sobre sí mismo. Lo que importa es lo que su actitud revela. La repetición de comportamientos es lo que revela el verdadero patrón psicológico. Es aquí donde la filosofía de Nietzsche se vuelve práctica. Nos enseña a interpretar señales como un detective del alma. A desconfiar de quien se dice demasiado bueno, de quien nunca se equivoca, de quien siempre tiene una excusa para todo. A prestar atención no a las palabras, sino a las ausencias, a los silencios, a las contradicciones. Porque, según él, la verdad no es algo que se revela por elección, se escapa por las grietas de la máscara. Nietzsche no quiere que pierdas la fe en la humanidad. Quiere que dejes de entregar tu confianza sin criterio. Quiere que te conviertas en alguien que observa antes de entregarse, que cuestiona antes de creer, que siente el peso de la responsabilidad de preservarse. Porque, como él decía, lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no pueda creerte. Esa frase lleva una advertencia poderosa. La confianza rota no destruye solo la relación, destruye la capacidad de creer. Y reconstruir esa capacidad exige más que tiempo. Exige claridad, discernimiento, lucidez. Y es exactamente eso lo que estamos construyendo aquí. Una mirada más crítica, más refinada, más consciente, para que nunca más alguien consiga engañarte tan fácilmente. Nietzsche creía que solo quien ve el caos dentro de sí puede evitar el caos en los demás. Es decir, cuando conoces tus propias carencias, tus impulsos, tus puntos ciegos, te vuelves menos manipulable, porque quien se conoce, no entrega su valor al primer encanto. Y ese autoconocimiento es el verdadero antídoto contra la manipulación emocional. Cuando la máscara cae, el chasquido que te hace no ser nunca más el mismo. Hay un momento, silencioso e irreversible, en que todo encaja. No sabes exactamente por qué ese recuerdo vino ahora, o porque ciertas palabras que antes parecían inocentes hoy suenan falsas. Pero lo sientes, en el cuerpo, en la respiración, en la rabia, que algo dentro de ti despertó. Es cuando la máscara de la otra persona cae, incluso si ya se ha ido, incluso si la relación ya ha terminado, incluso si el daño ya está hecho. Es en ese instante que te das cuenta de que no solo fuiste engañado, fuiste hipnotizado por una imagen idealizada, por un papel cuidadosamente interpretado por alguien que, consciente o no, sabía exactamente cómo alcanzar tus carencias más profundas. El problema nunca fue solo el otro. Fue la combinación entre su discurso seductor y tu urgencia por creer. Y eso duele. Duele más que cualquier ruptura. Porque no pierdes solo a alguien, te pierdes a ti mismo en el proceso. Nietzsche decía, siempre hay algo de locura en el amor, pero siempre hay un poco de razón en la locura. Esta frase nos obliga a enfrentar lo siguiente. Amar no es perder la razón, es aprender a ver incluso dentro del encanto. Es posible sentir, desear, soñar, sin entregar totalmente el discernimiento. Pero nadie nos enseñó eso. Aprendimos que amar es lanzarse, y por eso tantos se rompen. La mayoría de las relaciones que destruyen no comienzan con violencia, sino con atención excesiva, con interés demasiado rápido, con un nunca sentí esto por nadie en el segundo encuentro. Es encantador escuchar eso, pero Nietzsche nos advertiría, cuidado con el exceso. El exceso es la primera pista de la mentira emocional. ¿Y por qué caemos en eso? Porque tenemos hambre. Hambre de afecto, de pertenencia,
de sentir que finalmente somos vistos. Y los manipuladores lo saben. Sienten tu hambre y te ofrecen exactamente el plato que deseas. Pero no gratis, siempre hay un precio. Y solo lo descubres después de que ya estás emocionalmente involucrado. Cuando intentas salir, ya es tarde. Estás confundido, dividido, atrapado entre el deseo y la desconfianza. Nietzsche llamaba a esto esclavitud voluntaria, cuando te sometes a alguien no por la fuerza, sino por el afecto mal dirigido. Ese es el gran giro. Entender que no fuiste tonto, fuiste generoso. No fuiste débil, fuiste esperanzado. Pero ahora es hora de cambiar la postura. Nietzsche no creía en la venganza emocional, sino en la superación lúcida. Él decía, quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno también. Es decir, el dolor debe transformarte, no deformarte. El insight que Nietzsche nos ofrece es brutal, pero liberador. El mundo no va a dejar de probarte. Las personas peligrosas seguirán pareciendo encantadoras. Lo que cambia eres tú. Es tu conciencia. Es el filtro que construyes para no ser más engañado. El dolor de la decepción necesita transformarse en criterio, en madurez, en claridad. Y esa claridad solo llega cuando aceptas lo que dolió, sin huir, sin maquillar. Cuando miras hacia atrás no con arrepentimiento, sino con la decisión de no repetir nunca más ese guión. Cuando empiezas a preguntarte, frente a una nueva persona, lo que dice, coincide con lo que hace. Porque la coherencia es lo que diferencia al verdadero del manipulador. Nietzsche nos enseña que todo afecto ciega un poco, pero también puede iluminar, si se vive con lucidez. No se trata de endurecer el corazón. Se trata de proteger aquello que aún es puro dentro de ti. Esa parte que todavía quiere confiar, pero que ahora exige más que palabras bonitas. Y tal vez ese sea el verdadero chasquido. Darte cuenta de que la versión de ti que salió de esa relación ya no es la misma que entró. Has crecido, has visto. Ya no vas a dejarte engañar por sonrisas entrenadas o frases preparadas. Porque ahora, llevas algo que solo quien ha sufrido lleva, una mirada que atraviesa la máscara. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que aún sangra, aunque nadie lo note. No hablas de ello todo el tiempo. Ya aprendiste a disimular, a seguir la vida, a sonreír cuando te preguntan. Pero por dentro, aún existe el eco de esa entrega que se volvió ruina. Confiaste, y eso, por sí solo, ya dice mucho sobre quién eres. Confiaste porque querías creer en lo mejor, porque viste belleza donde había intención disfrazada, porque, en el fondo, aún creías que el amor no miente, que el cuidado es sincero, que el otro te vería con la misma profundidad con la que tú lo veías. Pero no fue así. Lo que parecía conexión se volvió control. Lo que parecía afecto se volvió estrategia. Y cuando cayó la ficha, ya era tarde. Ya había demasiado dolor. Ya había partes tuyas esparcidas por un suelo que el otro nunca quiso limpiar. Y yo lo entiendo. Entiendo cuánto duele no solo lo que te hicieron, sino lo que tú permitiste. Porque el peor dolor no siempre viene del otro. A veces, viene del propio silencio. Del momento en que te callaste para mantener a alguien que no merecía quedarse. Pero hay algo en todo esto que quizás aún no hayas notado. No perdiste tu capacidad de amar. Estás reencontrando el criterio para amar mejor. No te volviste frío. Estás aprendiendo a ser justo contigo. Ya no estás más frágil. Estás más consciente. Protege lo que aún late dentro de ti. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú mereces no seguir repitiendo el mismo trauma con nombres diferentes. Y cuando alguien nuevo aparezca, recuerda, quien tiene una mirada entrenada, ve incluso lo que no se dice. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo, y quizás tu respuesta sea el primer paso de regreso. ¿Cómo proteger tu corazón sin cerrarte al mundo? Transformar lucidez en actitud es lo que separa a quien solo sufre de quien aprende con el dolor. Y ahora que has visto más profundamente, es hora de actuar diferente. Porque no basta con saber que existen máscaras. Es necesario saber cómo no dejarse engañar por ellas. Nietzsche no creía en la pureza de los vínculos humanos, pero eso no le impidió buscar autenticidad.
Y esa autenticidad comienza con prácticas simples pero poderosas. Primero, deja de creer solo en las palabras. La mayoría de los manipuladores se presenta con discursos encantadores. Por eso, en cualquier nueva conexión, empieza observando acciones. Mira si hay coherencia entre lo que la persona dice y lo que hace. Pequeñas contradicciones al principio son advertencias disfrazadas. Una persona que habla de empatía pero ignora tus sentimientos en los momentos difíciles está revelando más de lo que parece. Segundo, aprende a probar vínculos. No entregues todo de una vez. Las relaciones saludables se construyen con tiempo, y el tiempo es el mayor revelador de intenciones. Observa cómo la persona reacciona cuando impones un límite, cuando discrepas, cuando no estás disponible. Quien está contigo por interés pierde el encanto cuando pierde el control. Tercero, fortalece tu autoestima emocional. Esto significa desarrollar el hábito de validarte. No dependas de elogios para sentirte digno, ni de aprobación para sentirte seguro. Cuanto más te conoces, menos necesitas del otro para sentirte completo. Y cuanto más entero estés, menos vulnerable serás a relaciones tóxicas. Cuarto, establece estándares mínimos de respeto. Antes de involucrarte con alguien, ten claro que es innegociable para ti. Puntos como sinceridad, constancia, claridad y empatía no pueden ser ignorados. Cuando tienes estándares internos sólidos, es más fácil notar cuando alguien intenta forzar una relación basada en manipulación emocional. Quinto, aprende a decir no sin culpa. Las personas manipuladoras se alimentan de tu dificultad para poner límites. Prueban tus límites emocionales con pequeños abusos. Cuando dices no y mantienes tu posición, alejas a quien no está dispuesto a respetar tu integridad. Sexto, guarda silencio antes de decidir. Cuando alguien parezca demasiado bueno para ser verdad, da un paso atrás. Espera, observa con calma. La prisa es enemiga de la percepción. Las personas falsas quieren envolverte rápido, porque saben que el tiempo lo revela todo. Séptimo, estudia el comportamiento humano. Lee, observa, aprende. Conocer patrones psicológicos y dinámicas emocionales te da herramientas para notar lo que antes pasaba desapercibido. La filosofía de Nietzsche es solo un ejemplo de eso. Hay un vasto universo de saberes que te hacen más fuerte. Y por último, cuida tu sensibilidad. No es un defecto, es un don. El problema nunca fue sentir demasiado, sino no saber dónde colocar ese sentimiento. Ahora, con más lucidez, puedes elegir dónde, con quién y hasta cuándo abrirte. Cuando aplicas estos pasos, el beneficio es inmediato. Dejas de repetir ciclos. Dejas de atraer los mismos perfiles disfrazados. Dejas de sufrir con las mismas decepciones. Y comienzas a construir relaciones más justas, más verdaderas, más equilibradas. El dolor que viviste puede convertirse en criterio. Puede convertirse en fuerza. Puede convertirse en claridad. No se trata de cerrarte al mundo, sino de proteger lo que en ti aún es puro, sin renunciar a la inteligencia. Nietzsche decía que la verdad no libera por sí sola, libera cuando se convierte en acción. ¿De verdad quieres cambiar tu forma de relacionarte, o vas a seguir entregando tu paz a personas que solo saben fingir? Lo que aprendiste aquí solo tiene valor si se convierte en práctica. Entonces, responde en los comentarios con una frase. Ahora veo. Si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña los próximos contenidos. Porque aquí, cada video es un paso más para que nunca más te engañen de la misma forma. Entender a los demás es una habilidad poderosa. Y como vimos, Nietzsche nos ayuda a ver las verdades detrás de las máscaras de las personas. Pero déjame decirte algo, no basta solo con entender. Hay que saber cómo actuar, especialmente cuando nos critican, cuando intentan detenernos. Y ahí entra Maquiavelo. En el próximo video, te voy a mostrar estrategias ocultas que te enseñan a seguir adelante incluso cuando todo parece tirarte hacia atrás. Dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir cómo transformar críticas en combustible para tu evolución. No te lo pierdas. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.